Listos, ya regresamos. Pues ya son las 10:30 y vamos a continuar con las conferencias que tenemos. A continuación, la siguiente conferencia está titulada Reforma Fiscal, impartida por el contador público y maestro en impuestos Luis Gómez Chávez. Él es contador público egresado de la Universidad Panamericana Guadalajara. Tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Les voy a compartir alguna de su experiencia profesional. Él tiene aproximadamente 23 años de experiencia como especialista en impuestos en la firma Andersen Deloitte. Actualmente es socio director de la firma Proyección Integral Luma, SC, Asesores Fiscales y Financieros. Es presidente de la Comisión Fiscal de la Universidad Panamericana Guadalajara, expositor en diversos foros y organismos. Es profesor por asignatura en la UP Guadalajara y Aguascalientes a nivel de licenciatura y posgrados. Asesor fiscal y empresarial de diversas empresas de diferentes giros. Y pues nada, agradecemos su asistencia y le damos una cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Sí, en realidad, bueno, pues ahora sí que estoy aquí en Mazatlán, físicamente, y les agradezco mucho la invitación. Y resulta que pues estoy viniendo a mi terruño porque yo soy mazatleco. Por eso puse aquí en la entrada de la presentación el logo de los Venados y de los Cañoneros de fútbol, ¿no? Del Mazatlán Fútbol Club, porque bueno, pues a final de cuentas, no niego la cruz de mi parroquia, soy venado, y me da mucho gusto estar aquí en tierra. Entiendo que son en su mayoría, si no es que todos, estudiantes de contaduría y de carreras afines aquí en Mazatlán. Los felicito, me da muchísimo gusto que exista este tipo de foros que eleven el nivel académico y técnico pues de todos ustedes. Me da muchísimo gusto porque a final de cuentas, como bien han dicho algunos comentarios hace rato que los escuché, hay que invertir en ustedes. Estudien mucho, aprendan de sus jefes, aprendan de la gente que tiene experiencia. Las canas son muy importantes. Los chavos se quieren comer el mundo muy rápido, muy pronto, y no es así. O sea, todo tiene su tiempo. Nada más que pues, los chavos, ¿qué es lo que han vivido? Es una vida de todo es instantáneo, ¿no? El celular y todo lo que es la tecnología y la digitalización nos da resultados instantáneos. San Google nos dice, oye, pues hay que investigar tal tema. Ah, ya lo googleé. Dice, ¿no? No, pero a ver, espérame, o sea, abre la ley o electrónicamente, o si todavía somos de la vieja guardia como yo, que nos gusta tener nuestra compilación fiscal en libro para sentirlo, para leerlo, para subrayarlo y para hacer anotaciones, pues vale la pena. Los invito a que sean pacientes con su crecimiento profesional, su desarrollo, que como quiera que sea, lo da la experiencia. El tiempo les va a dar mucha madurez de todo esto. Yo tengo 30 años dedicándome a la materia fiscal. Desde los 20 años que entré a mi primer trabajo, encontré en la asesoría fiscal algo que me gustó porque encuentro una mezcla de los números que me gustan mucho y de las leyes. Entonces, pues es una buena combinación. Algo que tienen que comprender es que las leyes son normas subjetivas y normas genéricas, sujetas de interpretación. Entonces, todo mundo podemos interpretar las leyes de una manera diferente, y eso es lo bonito y lo no tan bonito, porque a final de cuentas, si durante nuestra vida profesional nos encontramos con colegas o en alguna reunión donde hay que discutir algún punto técnico, ya sea con algún otro colega o incluso con la misma autoridad, bueno, pues podemos tener diferentes interpretaciones. Y eso es completamente natural. Habemos gente más apasionada que otros, habemos gente que sabe dialogar más que otros,
pero a final de cuentas se necesita aceptar que todos tenemos o podemos tener una interpretación, pero todo se basa en el conocimiento y el estudio que tengamos de las disposiciones fiscales. Es decir, el aprendizaje, el estudio y la experiencia. Pues ahora sí que cuando me dijeron y me invitaron a dar una plática fiscal enfocada a las reformas fiscales, pues nuestros queridos amigos de la 4T me dieron en la torre, porque dijeron hace algunas semanas, el 8 de septiembre, que presentaron la propuesta de la ley de ingresos al Congreso, pues resulta que no va a haber reformas, que siendo congruentes con lo que se prometió desde que entró AMLO al gobierno, de que no iba a haber reformas fiscales, bueno, sí ha habido. Dijo, no va a haber nuevos impuestos. En realidad fue lo que dijo. Pues está bien, a lo mejor no ha habido nuevos impuestos, pero se ha encargado de encontrar formas para incrementar la recaudación con los mismos impuestos. Es decir, es una verdad a medias eso de que no hay nuevos impuestos, ¿no? Pero para efectos del año 2023, pues resulta efectivamente que no hay reformas fiscales. Es decir, en septiembre de cada año se abre el periodo ordinario del primer periodo ordinario del Congreso, en donde reciben para su análisis y posible aceptación, aprobación, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Cada año sucede lo mismo. Es como si fuera en una empresa en donde el Consejo de Administración somete a la Asamblea de Accionistas un presupuesto para el próximo año de ventas, de resultados y demás. Esto es igualito. El gobierno mexicano somete al Congreso, que es el Poder Legislativo, el presupuesto de ingresos, o sea, lo que va a recaudar y en general los ingresos que necesita tener para vivir, para operar, porque a final de cuentas el gobierno a cualquiera de los niveles, federal, estatal o municipal, obviamente no pretende tener utilidades, no es una empresa, sino que pretende tener ingresos para operar, para prestar y ofrecer todos los servicios públicos que todos nosotros necesitamos. Entonces, por eso es que dice, necesito tanto dinero de ingresos, que es la ley de ingresos, y ley de ingresos así se llama, pero pudiera llamarse también presupuesto de ingresos. Y del lado de los egresos, ese sí se llama presupuesto de egresos. Es un tecnicismo que se llama ley y el otro presupuesto. Es irrelevante. Pero dices, oye, yo pretendo gastar 1,000 pesos. Ah, pues entonces tú se puede justificar que recibas solamente hasta 1,000 pesos. O sea, no pretendas cobrar más impuestos de 1,000 porque no los necesitas. Luego entonces, ¿de dónde vas a sacar los 1,000 pesos? Bueno, pues los puede sacar el gobierno de diferentes fuentes. La primera de las fuentes, pues la natural, digamos, que son las contribuciones. Por eso nosotros somos contribuyentes al gasto público, de acuerdo al 31, fracción cuarta de la Constitución. Es una obligación de todo mexicano contribuir al gasto público. Pero no son los únicos ingresos que tiene el gobierno. También tiene otros ingresos actuando en su cachucha de empresario. ¿Cuáles son? Pues las empresas que siempre les hemos llamado paraestatales, que por ejemplo es la CFE, ¿no? Eso prácticamente pues, es una empresa, tiene ingresos y los ingresos son para el gobierno. Pemex también, por excelencia, pues es el principal generador de ingresos en materia empresarial para el gobierno. Y bueno, pues el gobierno también tiene una tercera fuente de recepción de dinero, de ingresos, que es el financiamiento. Es decir,
el gobierno también pide prestado dinero. Si pretende gastar 1,000 pesos y de contribuciones y de la CFE y de Pemex va a recaudar 800, pues le hacen falta 200 pesos para completar el dinero que pretende gastar. Y esos 200, pues pide prestado. Pide prestado a diversos organismos, bancos e incluso al público en general. Como ya nos platicó el expositor anterior, le preguntaron, ¿qué es de lo primero en lo que me recomiendan invertir si soy principiante? Ah, bueno, pues él dijo CETES. ¿Y por qué dijo CETES? Bueno, pues porque es como un pagaré, un bono que emite el gobierno. CETES es el certificado de la tesorería de la Federación, es prácticamente un pagaré, una deuda para recabar dinero por parte del gobierno con una tasa fija. Entonces ahí el riesgo es completamente cero. Obviamente el porcentaje, pues el porcentaje de interés que se recibe, pues es prácticamente la inflación. Entonces no hay un verdadero ganancia real, sino nada más es para reconocer o para mantener el valor del dinero con el tiempo por el efecto de la inflación. Es decir, si la inflación anda en un 8% anual, pues CETES anda más o menos igual, ¿sí? Básicamente. Ok, entonces vamos a platicar en ausencia de reformas fiscales como tal, es decir, no hay cambios en la ley del IVA, en la ley del impuesto sobre la renta, en código fiscal, en IEPS, no hay cambios. Oye, Luis, ¿y entonces de qué nos vas a platicar? Bueno, ¿por qué no se cambia? Ahí está. Preparé este contenido para ustedes que de alguna manera reforma como tal no es, pero pues todos sabemos que la ley de ingresos es anual, de tal manera que sí es importante, la ley de ingresos sí se sometió a aprobación obviamente al Congreso, y vamos a ver aquí, hay algunas pequeñas novedades y vamos a recordar qué contiene o el contenido de la ley de ingresos del 2022, que también se espera repetir para el 2021. Esa es la primera parte de lo que vamos a ver. Lo segundo es repasar algunas novedades del 2022, como es la incorporación de un régimen que le llamamos RECICO, régimen simplificado de confianza. Ese RECICO nació en 2022 y aplica tanto para personas físicas como para personas morales. Pero debemos de tener cuidado porque el nombre es igual, pero el régimen RECICO para personas físicas no tiene nada que ver con el régimen RECICO para personas morales. Es completamente diferente. Entonces, yo espero que durante el 2022 ya se hayan familiarizado, ya en su caso, si trabajan, pues ya estén en contacto con este régimen, ya sepan cómo manejarlo, pero hay algunas consecuencias para 2023, sobre todo si rebasamos los ingresos que se establecen para cada uno de esos dos regímenes, ya sea físicas o morales. El siguiente tema que vamos a abordar es otra reforma para 2022 relacionado con obligaciones del beneficiario controlador. Y en su momento, en unos minutos más, voy a explicar qué es eso. De hecho, decidí incluirlo porque resulta que es un tema muy novedoso. Es decir, es una obligación a la que no estábamos acostumbrados, una obligación extraña, que por extraña nos cuesta trabajo creer que existe.
Y durante el 2022 no ha habido mucha difusión de esa reforma, está como muy escondidita en el Código Fiscal, pero el punto es que son obligaciones formales, o sea, no implica un pago adicional de impuestos, sino son obligaciones formales que deben tener las empresas. Y si no se cumplen, hay multas especiales en el sentido del monto. No son multas de 100 pesos, de 500 pesos, de 5,000 pesos, no. Se hablan cantidades de multas de millones de pesos por no cumplir con obligaciones relacionadas con la detección o identificación del beneficiario controlador. Por eso es que consideré relevante incluirlo en esta plática. Y por último, recordar las novedades de los CFDIs de carta aporte y del CFDI 4.0. Ya ven que lo de hoy son los CFDIs, que tenemos que tener una maestría y 2 doctorados en CFDIs, porque si no, el SAT no nos deja avanzar en emitir una simple y sencilla factura. Todas las preguntas hasta el final. Bueno, yo los invito a que al final de mi exposición hagan todas sus preguntas. Espero poder contestarlas todas y si no, pues me las quedo de tarea y luego se las respondo. Pero sí me gustaría escucharlos y conocer sus inquietudes y sus comentarios, ¿no? Comencemos entonces con el proyecto de la Ley de Ingresos del 2023. Lo primero que contiene la Ley de Ingresos en su artículo 1 es una lista o el detalle de los ingresos por contribución. Y por eso está esta lámina donde viene, obviamente son cantidades estimadas, pero regularmente se acercan mucho a la realidad porque están determinadas estas estimaciones en función de cifras reales de años pasados y de tendencias y de consideraciones económicas. Lo primero que tenemos que imaginarnos es en las cantidades de los pesos que estamos hablando. Son cantidades en miles de millones de pesos. O sea, sabemos lo que son miles de pesos, millones de pesos, pero miles de millones y un millón de millones de pesos, pues son 12 ceros. 1,000,000 de millones. ¿Sí? Son cantidades estratosféricas, espectaculares. En el primer renglón, aquí hay 2 columnas, ¿no? 2023 contra 2022. En el primer renglón que dice total de ingresos, estamos hablando, en realidad, si estamos hablando de 8,300 miles de millones de pesos, pues estamos hablando de 8.3 millones de millones, 8.3 billones de pesos. Y en 2022, lo que se estimó era 7.1, y redondeamos, billones de pesos. Estamos hablando de un incremento de un 15% de un año para otro. No es un incremento exageradamente importante. 1.3 billones de pesos más de un año para otro es espeluznante. Es más de lo que es el IVA, o es aproximadamente otro IVA. ¿Sí? Del total, de ese total de ingresos, hacemos a un lado los ingresos como empresa, actuando el gobierno como empresa, como es CFE y Pemex, pues hacemos a un ladito lo que es financiamiento, y nos enfocamos a que de esos 8.3 billones de pesos,
alrededor de un 60%, 65%, se estima obtener directamente de la recaudación de contribución. O sea, 5.0 billones de pesos. Contra 4.3 billones en 2022. Pues, ¿cómo le va a hacer el gobierno para recaudar un 15% más de contribuciones sin que haya reforma fiscal? Eso yo lo quiero ver. Suena muy complicado. Y me pudieran decir, oye Luis, a ver, la inflación es como un 8%. Estamos aquí hablando de números nominales. Entonces, si sabemos que todo va a subir un 8%, pues también los ingresos también van a subir un 8%. Es decir, si sumamos 4.3 billones por 1.8, pues nos da algo así como 4.7. Entonces, en términos reales, nos harían falta de 4.7 a 5, o sea, otro 0.3 billones de pesos para completar la cifra. Del total de contribuciones de 5.0 billones, en los siguientes renglones se detalla cómo se integra. El rey de las contribuciones siempre ha sido el impuesto sobre la renta. Siempre ha sido del impuesto que más se recauda. Para 2023 estamos hablando de 2.5 billones, que es un incremento de un 25% con respecto a 2022. 2.5 contra 2 billones. Es un 25% de incremento. El IVA siempre ha sido el segundo de a bordo, 1.4 billones contra 1.2 del año 2022. Ahí apreciamos que no hay un incremento tan fuerte. Del IEPS, vean el IEPS, 486,000 millones de pesos contra 2022 de 505,000 millones de pesos. A ver, el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Es un impuesto hermano del IVA, es decir, es un impuesto al consumo, es un impuesto indirecto, que lo causa quien vende, pero lo termina pagando nosotros que somos los consumidores finales. El IVA grava, pues, todas las ventas, servicios y arrendamientos de este país a nivel general. El IEPS grava productos específicos. Primero, hace muchos años, grababa el vicio. Grababa el vicio y las gasolinas. O sea, grababa alcohol, grababa tabacos y grababa todo lo que son combustibles. De ahí surgía, o en esos productos específicamente se cobraba IEPS. A partir del 2014, y un poquito dándole la vuelta a más de una década de discusión de los diferentes gobiernos que vivimos en su momento, cuando hubo el cambio, la transición del PRI a PAN en el año 2000 con Fox. Complicamos la vida. No gravemos con IVA a los alimentos. Mejor gravemos con IVA, con IEPS, a las bebidas energetizantes, a las bebidas azucaradas, todos los refrescos y cualquier bebida que se puedan imaginar que esté enfrente de ustedes que traiga azúcar, hoy día y desde 2014, causa IEPS. Y también vamos a implementar IEPS en la comida que le llamamos coloquialmente la comida chatarra.
es decir, todo aquello que engorda, está grabado hoy día con un IEPS al 8%. Pues, ¿qué más da que se grabe con un IVA al 16 o con un IEPS? Pues da lo mismo, nada más que en lugar de poner un IEPS al 16, lo pusieron al 8%. Luego, entonces, el IEPS no era tan importante hace 8 años. Representaba más o menos la 10ª parte de lo que hoy día se recauda de este impuesto. Lo curioso es la reducción que se estima para el 2023. Y resulta que la razón de eso es el subsidio que se está otorgando en este momento a las gasolinas. Recuerden que las gasolinas, el precio está relativamente controlado e influyen varios factores para su determinación. El tipo de cambio, el precio del barril, de lo que es el petróleo, el costo de la gasolina en su importación. Entonces, todo eso influye en la gasolina de la verde o la roja estén en 21, 22 o 23 pesos, o la roja por ahí de los 25 pesos. Pero resulta que si como todo esto son factores económicos que no necesariamente, es más, necesariamente no dependen del gobierno mexicano, sino dependen de factores a nivel mundial, sobre todo el precio del barril del petróleo. Entonces el gobierno ha estado otorgando durante todo 2021 y 2022 un subsidio al IEPS para que, es decir, no se ha estado cobrando el IEPS completo establecido en la ley, porque si no, el precio de la gasolina hoy día sería mayor al que pagamos. Gracias a esos decretos y extensiones de decretos donde se otorga un subsidio, es decir, eliminación parcial del IEPS en las gasolinas, es que se mantiene razonablemente estable el precio de la gasolina. El mensaje que nos dan aquí entonces es que este estímulo se va a incrementar para el año próximo. El precio de la gasolina natural, por la inflación a nivel mundial, por el incremento en la esperado en tipo de cambio, por el incremento en precio de barril, debería subirse mucho el litro de gasolina. De tal manera, entonces, que el gobierno artificialmente va a equilibrarlo y a regularlo a través del cobro, del menor cobro de IEPS. Por eso es que para 2023 se estima menos recaudación de IEPS que para 2022. Obviamente, si vemos el IEPS, a su vez, pues se compone de los diferentes productos que les comento que graban este impuesto. Y alrededor de un 35-40% de todo el IEPS que se cobra en este país proviene del consumo de gasolina. Luego, los derechos, que principalmente son los derechos de trámite aduanero y algunos otros derechos, 57,000 millones, también como un 20, arribita del 20% de incremento con respecto al 2022. Cuotas de seguridad social, 471,000 millones contra 412,000 del 2022. O sea, arriba del 10% de inflación, como un 15% de incremento. Comercio exterior, 98,000 millones contra 73,000 del 2022. Esto principalmente pues es el IGI, el Impuesto General de Importación, que es el impuesto que se cobra en la importación de algunos productos. Recordemos que México, como todos los países, pues como una especie de factor de protección de ciertos lugares, empresas, ciertos sectores empresariales en México, pues establecen impuestos de importación para que no lleguen productos fuera de México tan baratos y afecten a esos sectores nacionales.
Siguiente tema o subtema de la ley de ingresos. Los datos económicos estimados para 2023. Es decir, ahí mismo en la ley de ingresos, el gobierno dice, yo estimo tener los gastos que propongo y estimo tener los ingresos que propongo basados en factores económicos que aquí se presentan. Y por ejemplo, es el crecimiento estimado del 2023, un 3%. En esta lámina aparecen algunos datos que pueden parecer muy alegres, como por ejemplo el crecimiento. O sea, al gobierno no le conviene decir que México va a crecer un 1%, un 1,5%, o que como en 2020, 2019, que hubo un decrecimiento, ¿no? Entonces, estiman un 3%. La realidad es que aún ese 3% se antoja muy difícil de lograr. ¿Por qué? Pues veamos, por ejemplo, de enero a junio del 2022, cifras reales, hay un incremento de 1,9% de crecimiento y 2,4% estimado al cierre del 2022. Es decir, en realidad en el segundo semestre del 2022 se estima tener un 0,5% de crecimiento del PIB. Es muy poquito. Ha estado contraída este segundo semestre la economía, por factores también a nivel mundial. Deuda pública, 49,4% con respecto al PIB. Aquí también se ha señalado que por primera vez en la historia, es decir, toda empresa, y en este caso todo gobierno, tiene deuda. Es un mecanismo natural de financiarse y de obtener ingresos, pero hasta cierto nivel. Porque, ¿qué pasa si se endeuda mucho? Pues tiene que pagar muchos intereses. Y los intereses representan un costo de egreso. Es decir, pensemos en que se tiene una deuda y a lo mejor el principal no se paga, pero los intereses sí se tienen que estar pagando y de algún lugar tienen que salir. Luego, entonces, el tener más deuda en un país representa más intereses y representa o más inflación o más cobro de impuestos a los contribuyentes, porque nosotros somos los que pagamos los intereses. ¿El gobierno de dónde saca dinero? Pues de las contribuciones. Y si se compromete a tener más deuda y por lo tanto a pagar más intereses, entonces nos va a presionar más a todos los contribuyentes a que paguemos más impuestos. Por eso es que ha habido, sí, aquellos que les gusta escuchar las noticias y estar al día en cuestiones económicas, seguramente han escuchado en los días anteriores de una crítica importante al gobierno de que pues ya aprobaron en el Congreso este nivel de deuda pública que por primera vez rebasa el billón de pesos. O sea, 1,000,000 de millones de pesos es la deuda pública del gobierno aprobada para el año 2023, que eso representa el 49,4% del PIB que se estima para 2023. Inflación, se estima una inflación de 3,2%. Aquí sí no tengo la más remota idea cómo se les ocurre hablar de una inflación de 3,2%. Si sabemos que hoy día estamos hablando de tasas de inflación de 8 a 9%. Entonces, esta cifra de 3,2 está completamente alejada de la realidad. No tiene sentido y me encantaría que lográramos esa meta, pero está muy lejos. Dudo mucho que se logre una inflación menor a un 5 o 6%, en el mejor de los casos. Precio promedio por barril del petróleo se estima en casi $70.
Tasa de interés, es lo que les comentaba, un 8.5%, que está muy alineado con la inflación del país. Y tipo de cambio de 20.60. Este 20.60 también va en contra de todo lo que se ha estado escuchando de pronósticos de que pronto va a haber una devaluación que puede llegar a 24 pesos. O sea, me encantaría que todo esto suceda, es decir, estos factores económicos o variables económicas que se mencionan en esta lámina serían síntoma de estabilidad económica, pero yo dudo mucho que se logre. También en la Ley de Ingresos de la Federación se establecen otros dos datos. Uno es la tasa de recargos por pago extemporáneo de contribuciones. Es decir, ¿qué pasa si yo no pago a tiempo mis impuestos? Pues tengo que pagar algo que se llama recargos, que en español son intereses, son sinónimos. Entonces, por cada mes que yo me retrase en pagar contribuciones, tengo que pagar un 1.47% adicional de la cifra histórica. Eso en adición a de que si yo lo pago, pero no lo pagué de manera voluntaria, sino que lo detectó la autoridad y me manda un requerimiento de pago, pues además de los recargos tengo que pagar multas porque lo detectó la autoridad. Pero bueno, la tasa de recargos para cálculo de pagos extemporáneos es del 1.47%. Y luego, para la gente que tiene dinero en el banco invertido, es decir, que tiene sobrantes de dinero, tiene su alcancía y la tiene invertida y genera intereses bancarios. Las instituciones financieras tienen que realizar una retención de ISR, que en 2022 era del 0.8%. Es decir, pero el 0.8% del capital. Ahora estamos hablando de el 0.15%. ¿Sí? Esto prácticamente es el doble de la tasa del año pasado. Obviamente, ¿por qué sube? Pues porque como sube la inflación, son más los intereses o más el porcentaje de interés que se da. Ya vimos que andan en niveles del 8.5%. Y por lo tanto, pues tienen que subir la tasa de retención. Esto me parece natural, aunque obviamente pues todo el mundo también estamos en contra de que se incremente esa tasa. No deja de ser una tasa de retención sobre los intereses bancarios que al final son como una especie de pago provisional, y los intereses que se ganen bancarios también tienen que ser parte de los ingresos que se declaran anualmente, ¿no? En la declaración anual de personas físicas. Luego, otro elemento que contiene la Ley de Ingresos es un artículo muy interesante, que son los estímulos fiscales. Y aquí, pues para todos los jóvenes, todos los que están comenzando en su vida profesional, es muy importante que comprendan que cuando se habla de contribuciones, es completamente natural que todos queramos pagar lo menos que se pueda. Como decía por ahí algún padre de la economía, no me acuerdo si era Adam Smith o alguien de ese tipo, decía, sería para llevarlo al manicomio a una persona que quiera pagar más impuestos de lo que la ley le exige. Entonces, tenemos que sentirnos completamente sanos mentalmente porque queremos pagar los menos impuestos que se pueden. Y dentro de pagar los menos impuestos, pues entonces tenemos que leer la ley, porque bajo el marco y el contexto de las leyes es que se establecen las reglas del juego
para el pago de los impuestos. Y si no conozco bien las leyes, y si no las estudio, y si no desarrollo la habilidad de interpretar y de buscar lagunas en la ley y lagunas o ventanas para reducir mi carga de pago de impuestos, que le llamamos reducir la carga fiscal, pues tengo que ser un estudioso para eso, para bajar las contribuciones desde un punto de vista legal. ¿Sí? No haciendo trampas, no haciendo triquiñuelas. No, desde un punto de vista legal se pueden pagar menos impuestos. Oye, pues ya busqué y no encuentro más para bajarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para bajarle todavía más al desembolso de los impuestos de una empresa? Existe otro concepto, otro elemento que debemos considerar que se llaman estímulos fiscales. Un estímulo fiscal, como su nombre lo dice, es algo que ofrece el gobierno para beneficiar a cierto sector de la economía, para estimularla, para darle un beneficio. Y lo que yo he podido ver en la realidad es que estos estímulos fiscales son regularmente ignorados, son desconocidos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene el cuidado de ir a la ley de ingresos y de dedicarle unos minutos y de quitarse la flojera y de ponerse a estudiar la ley, el artículo 16 y de repasar cuáles son los estímulos fiscales disponibles. Ahí en el artículo 16 de la ley de ingresos se contienen varias formas de bajar los impuestos. Luego entonces, aquí puse un resumen. ¿Sí? Aquí puse los 4 más comunes. Son enfocados la mayoría a ciertos tipos de contribuyentes, a ciertos sectores nada más. Pero bueno, pues puede haber alguno que le aplique a la empresa donde trabajan o a los clientes que atienden. Por ejemplo, y todos estos estímulos ya tienen muchos años, nada más los estoy recordando. El primero de ellos es el crédito contra impuestos sobre la renta, o sea, del impuesto sobre la renta que tenga una empresa a nivel anual puede disminuirle, por eso se utiliza la palabra crédito, disminución del ISR por IEPS del diésel que se compra para uso en maquinaria industrial. Es decir, si hablamos de una empresa que tiene maquinaria y esa maquinaria funciona con diésel, entonces a la hora de comprar el diésel, pues se paga el IEPS correspondiente. Este estímulo fiscal permite extraer el monto del IEPS pagado en ese diésel para uso en maquinaria. Ojo, no es para diésel de las camiones de la empresa, no, es de la maquinaria industrial. Entonces, dentro del diésel viene una parte del IEPS. Ese IEPS habría que controlarlo porque se puede disminuir directamente del impuesto sobre la renta que yo tengo que pagar. ¿Sí? Desde hace un par de años limitaron, ahora sí que desde que entró la 4T dijo, ¿saben qué? Yo quiero que este estímulo fiscal lo tengan empresas pues de pequeñas a medianas. Y entonces limitó la aplicación de este estímulo a empresas que tengan ingresos máximos anuales de 60 millones de pesos. ¿Y sabes qué? De 60 para arriba, pues ya son ricos, sigue el mismo discurso de ellos no necesitan estímulos y les quitaron esto. Y luego, el mismo IEPS que se compra por diésel, pero ubiquémonos ahora en el diésel que se compra para el sector agropecuario y silvícola. Siendo Sinaloa el campo de México, siendo Sinaloa el país, el estado donde en proporción a su área, a su superficie geográfica,
pues es un gran semillero. Hay mucha hortaliza, se siembra muchísimas cosas. No todos los estados tienen este privilegio por el clima, por la humedad, porque pues no, hay mucha agua, hay mucha humedad y aparte los suelos son muy planos. Entonces todo esto es propicio para que prácticamente desde que uno entra del sur, desde el sur a Sinaloa hasta el norte, en todos lados hay mucha siembra, ¿sí? El sector agrícola aquí en Sinaloa es muy importante y por lo tanto debe haber muchas empresas a las que tengan la posibilidad de aplicar esto. Es decir, que todo el diésel que compren para todos sus tractores y la maquinaria que se utiliza para esos sectores, el IEPS correspondiente ya no pueden nada más aplicarlo contra ISR, sino incluso pueden pedir la devolución directa de sí. Luego, el tercer crédito que aparece aquí es el crédito contra ISR por el IEPS del sector autotransporte. Este está enfocado específicamente a todas las empresas que ofrecen servicio de transporte público o privado. Obviamente, pues consumen diésel para todos sus camiones y el IEPS correspondiente también se puede aplicar contra el impuesto sobre la renta. Y luego, ese mismo sector autotransporte tienen un segundo estímulo fiscal, que es de todas las cuotas de autopistas que pagan, lo dividen entre dos y ese monto lo pueden disminuir de su impuesto sobre la renta. Es decir, las autopistas les deben de salir a la mitad de lo que realmente pagan, porque la otra mitad la pueden utilizar para pagar impuestos sobre la renta que tengan a su cargo. Y también lo acotaron a empresas transportistas que tengan un máximo de 300 millones de pesos de ingresos el año pasado. Con esto terminamos la primera parte, que es la ley de ingresos. Voy a pasar ahora al segundo de los temas, que es el reciclo personas físicas. Recordemos que el reciclo personas físicas aplica desde 2022 en sustitución del RIF, el régimen de incorporación fiscal, que lo derogaron en lo general para 2022 y crearon el reciclo de personas físicas. Y aplica para aquellas personas físicas chiquitas, es decir, que no superen los 3.5 millones de pesos en un año de ingresos y que se puedan dedicar, ya sea que tengan una actividad empresarial o que presten servicios personales independientes o que renten algún bien. O sea, renta, honorarios y actividad empresarial. Si no rebasan el 3.5 y si cumplen con algunos otros requisitos, como por ejemplo no ser accionista de alguna empresa, entonces esa persona física puede tributar en este régimen llamado reciclo, que sinceramente me parece un paraíso fiscal. ¿Y por qué es un paraíso fiscal? Pues porque es un régimen novedoso en el sentido de que no se paga sobre la utilidad como regularmente se paga en un régimen general. La utilidad pues son los ingresos menos las deducciones, me da el neto, que es la utilidad. En reciclo personas físicas no. En reciclo se paga una tasa directa sobre el ingreso. Es decir, no juegan las deducciones, no sirven para nada. Si yo tengo 100 pesos de ingreso y tengo 70 pesos de deducciones, los 70 pesos de deducciones no sirven para nada. De los 100 voy a pagar una tasa máxima de 2.5%. Hay una tablita que puede ser menos la tasa, pero
la tasa máxima es de 2.5%. Por lo tanto, pagar 2.5%, aunque no tenga deducciones, me parece una verdadera ganga y por eso es tan atractivo para muchas personas físicas tributar aquí en el recinto. ¿Todo bien? No sé cómo quitarlo. Ahí va. Así, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces les estaba comentando de la persona física, del reciclo. Este es el contexto. Y resulta que, ¿qué pasa si en 2022 yo estuve tributando o estoy tributando como reciclo? Pero si rebaso el umbral de 3.5 millones de pesos en algún mes en 2022. Vamos a empezar ahorita en octubre, llevo 3.3 millones de pesos. Y en noviembre ya rebaso los 3.5 millones de pesos. ¿Ok? Eso significa que yo ya, la ley me dice, oye Luis, si tú en noviembre te sales, te excedes los 3.5 millones de pesos, a partir de diciembre tienes que comenzar a tributar en otro régimen, en el que te toque, o sea, en el de actividad empresarial, u honorarios o arrendamiento. Pero te tienes que salir del reciclo. Saliéndome de reciclo, ¿qué va a pasar con 2023? Bueno, pues en 2023, como dice aquí esta parte roja, no tengo derecho a tributar en reciclo. Porque el primer requisito para tributar en reciclo es que el año anterior no haya excedido de 3.5 millones de pesos. Por lo tanto, automáticamente la consecuencia, si ya rebasé en 2022 de esa cifra, en 2023 no tengo derecho. Pero una cosa importante es que sí tengo derecho a volver a reciclo algún día en el futuro. No me salí para siempre. Porque la historia nos decía, a los que ya tenemos años en esto, nos decía, oye, antes existía el REPECO, que era antes del RIF, y si yo ya excedía de 2 millones de pesos que aplicaba para REPECO, yo ya no podía regresar nunca a REPECO. Y nos quedamos los contadores con esa mentalidad, con esa idea de que cuando ya me salgo de un régimen ya no puedo volver a él nunca más. Por eso es que puse esto para enfatizar que no hay nada que obstaculice que yo pueda regresar en reciclo en 2024, obviamente, si en 2023 no rebaso de 3.5 millones. Oye, por alguna razón me fue menos bien en 2023 o armé una planeación ahí para no rebasar, entonces en 2024 puedo volver a tributar en reciclo. Ahora bien, reciclo personas morales es una historia un poco diferente. Las personas morales tributaron en 2022 en reciclo si el año anterior no habían rebasado de 35 millones de pesos. Automáticamente el SAT cambió a esos contribuyentes personas morales a reciclo. Obviamente hay algunos otros requisitos para que una persona moral sea reciclo, pero digamos, el eje que define primariamente si una persona moral puede ser reciclo o no, o incluso no puede, sino debe ser reciclo, es el monto de sus ingresos del año pasado, 35 millones de pesos. Entonces, ¿qué va a pasar para 2023?
con aquellas personas morales que, siendo reciclos hoy día, rebasen ese monto. Van a pasar dos consecuencias. En el año 2022 tienen que terminar, a pesar de que en 2022 rebasen los 35 millones, deben de terminar todo el año siendo reciclo. No es que se cambien a régimen general al mes siguiente de que rebasaron el monto como en persona física. No, aquí la regla es diferente. Y automáticamente a partir del 2023 tienen que tributar en régimen general. Y se mantiene la misma regla que personas físicas, que si en 2023 no exceden de dicho monto, para 2024 también pueden regresar al reciclo. Esos dos, se me olvidó comentarles nada más para aclarar. RECICO, régimen simplificado de confianza, es un régimen establecido única y exclusivamente para impuestos sobre la renta. Es decir, no soy RECICO para IVA, no soy RECICO para IEPS, no. Para IVA y para IEPS soy un contribuyente completamente normalito, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para acotar, porque sí me he encontrado también en la práctica de que muchas veces, mucha gente cree que también hay el reciclo es para IVA y no. El IVA es normalito. Siguiente tema, obligaciones del beneficiario controlador. Verdaderamente es un tema importante y no lo estamos tomando con esa debida importancia en la vida real. Es una novedad para 2022. Son obligaciones completamente formales. Recordemos que para efectos fiscales tenemos de dos tipos de contribuciones, dos tipos de obligaciones. Obligaciones de pago y obligaciones formales. Las de pago, pues es tal cual pagar los impuestos. Y obligación formal es, pues no sé, presentar la DIOT, es una declaración informativa, presentar declaraciones en ceros es una obligación formal. Entonces, llevar contabilidad, presentarla, mandar la contabilidad electrónica al SAT. Estamos llenos de obligaciones formales. Presentar avisos, inscripciones, modificaciones de salario, modificaciones de cambio de domicilio ante el SAT, etcétera. Todo eso son obligaciones formales. Y dentro de esas obligaciones, y bajo un contexto de ley antilavado de dinero y de prestanombres, el SAT ha tenido problemas para identificar a los verdaderos autores de planeaciones fiscales indebidas y para identificar a los verdaderos autores de empresas que no hacen las cosas bien. Entonces, a la hora de que llega a hacer una revisión, una visita domiciliaria y quiere establecer consecuencias cobrando impuestos o realizando ciertas sanciones a los responsables mal portados, se ha encontrado con limitaciones en su acción. De tal manera que nos estableció estas obligaciones para 2022 relacionadas con lo que ellos le llaman beneficiarios controladores. Oye, ¿y beneficiario controlador quién es? Ah, pues como buenos contadores, cuadrados, creemos que los únicos beneficiarios controladores podemos entender que son los que están en el acta constitutiva como accionistas o como socios. Y eso no es cierto. El SAT amplió el concepto de beneficiario controlador y dice, a ver, beneficiario controlador no nada más son los accionistas, porque ahí también puede haber prestanombres. Entonces, una empresa tiene que identificar a las personas que obtengan un beneficio de la persona moral o ejerzan el control real de la sociedad. O sea, el verdadero tomador de decisiones de la empresa, aunque no sea accionista. Ese es el verdadero beneficiario controlador. Y el SAT quiere que todas las empresas de este país
chiquitas, medianas y grandes, aquí no hay excepciones. Todas las personas morales realicen una serie de actos encaminadas a cumplir con estas obligaciones formales. Y lo primero que tienen que hacer es identificar quién es el que está atrás de la cortina de cada empresa, realmente siendo el verdadero dueño y el verdadero tomador de decisiones. ¿Ok? ¿Qué obligaciones están relacionadas con esto? Aquí vienen. O sea, con peritas y manzanas, identificar al beneficiario controlador. Para eso se tiene que dejar documentado. O sea, no nada más es decir, ¿quién está atrás de la cortina? ¿Quién es el verdadero dueño? No, pues Pepito Pérez. Ok. No. O sea, se tiene que hacer concienzudamente y documentadamente una labor de investigación para identificar al beneficiario controlador. Porque el SAT no lo va a preguntar, ¿eh? Una vez que ya identifiqué al beneficiario controlador, que puede ser 1, 2, 3 o N cantidad de personas, dependiendo de la empresa. Entonces, de cada beneficiario controlador se tiene que obtener y validar su información. Y ahí ya hay una serie de reglas de resolución miscelánea donde detalla más, donde habla más al respecto, indicando cuál es todo el cúmulo de información, que no es poco, no es poca la información que se tiene que recabar de cada uno de los beneficiarios controladores. O sea, desde datos generales muy sencillos, pero también cae uno en el absurdo de pedir actas de matrimonio. Y si están casados con bienes mancomunados, pues prácticamente el pedirle la información también del cónyuge, porque como están con bienes mancomunados, entonces lo que es de uno es del otro. Entonces ya no son uno, sino son dos beneficiarios controladores. Entonces es muy sensible y no nada más viene en el Código Fiscal las disposiciones a estudiar de este tema, sino también en reglas de la miscelánea. Una vez que ya se hace todo el proceso, que dura semanas para obtener y validar la información, fíjense, validar, es decir, oye, pídele copia del INE o de alguna identificación a cada beneficiario controlador. Aquí está ya la copia del INE. Muy bien, ahora métete a la página de internet correspondiente y valídala. Valida que el INE sea real. ¿Sí? No nada más entonces la empresa se tiene que quedar con se tiene que limitar a recabar copia del documento, sino que tiene que validar que es real. Por eso digo que esto nos saca de nuestros esquemas. Eso es algo completamente atípico y no estamos acostumbrados a ello. Por lo tanto, esto no tiene muchos tintes fiscales, tiene tintes más bien de ley antilavado. No, lo pusieron en Código Fiscal porque ahí lo tenían que poner. Acuérdense que el Código Fiscal de la Federación es un documento obligatorio, complementario o supletorio de las leyes fiscales, en donde se establecen las reglas del juego de todo el mundo de los impuestos. Y ahí incorporaron estas obligaciones. Para estos efectos la empresa tiene que implementar un manual y controles internos que permitan lograr los objetivos anteriores. Oye, Luis, qué sangrón, qué exagerado. Es demasiado, lo estás viendo demasiado exagerado todo este tema. Pues como ustedes quieran. Nada más que si no lo hacen bien y no lo hacen concienzudamente y profundamente, hay multas que van desde 500,000 pesos hasta 2 millones de pesos por cada infracción u obligación no cumplida. O sea, no son 5 ni 10,000 pesos, no. Por eso es que me llama la atención que, dada la trascendencia del impacto económico de no cumplir con estas obligaciones, el 2022 ha pasado relativamente inadvertido para las personas morales de este país estas nuevas obligaciones. Ha pasado relativamente inadvertido. ¿Qué es lo que dijo el SAT? ¿Por qué lo pongo aquí como algo a tomar en cuenta en 2023?
Porque el SAT ya dijo que va a empezar, que ya dio como un periodo de maduración de esto. Entonces, en 2023 ya va a comenzar a emitir requerimientos para validar o verificar que las empresas tengan esta documentación. Porque todo esto que acabo de platicar, que viene esta lámina, es decir, al integrar los expedientes por cada beneficiario controlador, no hay que mandárselo al SAT, no, hay que conservarlo en las oficinas del cliente y el SAT tiene el derecho de pedirlo en cualquier momento. Y nosotros tenemos solamente 15 días para entregarlo. Entonces, más vale que avancemos y lo tengamos integrado y actualizado y que no nos agarre con los dedos en la puerta para tener que entregárselos al SAT en un lapso que parece mucho, pero es muy poquito, 15 días. Ok. Último tema. CFDIs carta aporte y CFDIs 4.0. Bueno, la CFDI, el CFDI carta aporte es uno de los, ya ven que hoy día todo es CFDI. Y los contadores creemos que CFDI es nada más las facturas o nada más son las notas de crédito. Y pues no. Recordemos que CFDI es un concepto genérico. Y hay especies como los CFDI, las facturas, pues son CFDI de ingresos. Las notas de crédito son CFDIs de egresos. Hay CFDIs de nóminas. O sea, nosotros hacemos nuestros propios CFDIs para deducir la nómina. Y también hay CFDI carta aporte. CFDI carta aporte no soporta ni ingresos ni deducciones. No. Un CFDI carta aporte soporta la legal tenencia y transportación de mercancía en nuestro país. Por lo tanto, todas las empresas, no nada más las transportistas, sino todas las empresas que incluso tengan transporte interno y trasladen mercancía de una bodega o una sucursal a otra, tienen que acompañar al traslado de esa mercancía un CFDI que le llamamos carta porte o carta traslado, como que ustedes quieran llamar. Esa carta porte, pues es complejo porque conlleva cierta información que hay que llenar y ha tenido un periodo de maduración largo porque nació desde el 2021 la obligación y luego extendieron la obligación de que existiera y de que realmente se hiciera la carta aporte a partir del 1 de enero del año presente, o sea, del 2022. Hoy día la carta aporte ya es obligatoria, pero como hay ciertos datos que han generado confusión y dudas e inquietudes entre los contribuyentes, entonces lo normal es que en este año se hayan estado emitiendo carta aporte por ese periodo de aprendizaje con errores. Y el SAT dijo, está bien, me doy con que emitan las carta aportes en 2022. No importa que lo hagan con errores, se los doy por bueno. Pero para el 2023, a partir del 1 de enero del 23, ya, ahora sí, tiene que venir depurado. Tiene que venir completamente con todos los datos correctos, el CFDI de carta aporte, para evitar alguna sanción por parte de la autoridad. Y por otro lado, el CFDI 4.0, al que todo el mundo le tenemos miedo, incluido yo. El CFDI 4.0 de ingresos. Ahora sí, todo lo que se factura en una empresa, una persona física, todas las facturas de este país tienen que estar timbrados y hoy día seguimos teniendo la posibilidad de timbrarlos con la versión que le llamamos 3.3. Y desde el 1 de enero del 2022 comenzó la obligación, pero bajo un esquema de opción, de emitir unas facturas con el CFDI versión 4.0. De tal modo que todo este año
hemos podido emitir todas nuestras facturas bajo una versión u otra, a elección de nosotros. Como todo, como es un tema tecnológico, es un tema que se va perfeccionando con el tiempo. Aquellas empresas que comenzaron queriendo utilizar el CFDI 4.0 desde enero del 2022 diciendo yo soy bien portado y yo desde el principio ya me voy a cambiar. Pues, ¿qué creen? Se toparon con pared porque los mensos del SAT no tenían a prueba de balas su sistema. Y entonces, los primeros días de 2022 se vivió un infierno en la facturación en este país porque había muchas empresas que no podían emitir una simple y sencilla factura. Imagínense una empresa que no puede emitir una factura. Es aberrante, pero sí sucedió en 2022, en enero de este año. Pues resulta que había muchos errores, muchos, ¿cómo le llaman en el sistema, en el argot de los sistemas? Muchos boots, ¿no? Muchos errores tecnológicos en el sistema del SAT. Y había el que verdaderamente yo no lo podía creer cuando me lo platicaron, es el tema del nombre. Es decir, en el CFDI versión 3.0, curiosamente, pero el dato del nombre del emisor no es obligatorio. Si ustedes ven el artículo 29A, fracción primera del Código Fiscal, contra todo lo que pudiéramos imaginarnos, el nombre del emisor de la factura no es obligatorio que aparezca. Por costumbre aparece, hasta por tema comercial, pues que se vea quién está facturando, pero no es obligatorio que aparezca. En la versión 4.0 ya es obligatorio el nombre. Entonces, ¿cómo le pongo? Pues el nombre del emisor XSADCB. Y el nombre del receptor también es obligatorio. La empresa XSADCB le factura a la empresa YSADCB. Pues así le ponemos, ¿no? En el campo del receptor, el cliente YSADCB. Pues no aceptaba y no aceptaba y no aceptaba. Y entonces pues, todo el mundo vuelto loco. ¿Por qué no acepta? ¿Por qué no deja timbrar esa factura? Pues el SAT, allá días después, dijo, es que, ¿qué crees? En el campo del nombre del receptor, no le tienes que poner SADCB. Nada más tienes que poner el nombre sin el tipo de sociedad. O sea, nada más ponle la Y. ¿Cómo crees? Pues si el tipo de sociedad es parte del nombre, eso toda la vida, y desde la prehistoria, siempre ha sido así. Pues lo que pasa es que desde un punto de vista técnico, tecnológico, el sistema del SAT nada más fue configurado para reconocer el nombre de la empresa sin el tipo de sociedad. Por eso el SADCB, el SA, no hay que ponerlo. Y segundo tema con el tema del nombre, tiene que estar con mayúsculas, porque tiene que aparecer tal cual como viene en la constancia de situación fiscal. Y allí vienen mayúsculas. Entonces, si yo lo ponía con una mezcla con mayúsculas y minúsculas, no lo identificaba. Entonces, así fue evolucionando todo el 2022 esta serie de problemáticas y de aspectos a evolucionar del CFDI 4.0. Y por eso el SAT dijo, ¿sabes qué? Pues creo que fue primero una prórroga hasta junio y luego ya vieron que todavía seguía habiendo inconsistencias con la 4.0 y permitieron la vigencia del CFDI 3.3 hasta el 31 de diciembre del 2022. Pero ahora sí que los que no hemos migrado a facturar con 4.0, más vale que ya lo hagamos entre noviembre y diciembre, es nuestro periodo para echar a perder y aprender, porque a partir del 1 de enero, en teoría, adiós 3.3. Ya nada más va a subsistir la 4.0. Y bueno, como ya comentaba, los datos novedosos que no eran obligatorios en la 3.3 y sí lo van a hacer en la 4.0 son los nombres tanto del emisor como del receptor, el domicilio del emisor, el domicilio del receptor. En realidad, el código obligatorio en cuanto al receptor es nada más el código postal. Y también, como algo novedoso,
el régimen fiscal del receptor. Ya no nada más del emisor, sino también hay que poner ahora el régimen fiscal del receptor en la versión 4.0. Y pues con eso terminaría los aspectos más importantes que quería compartir con ustedes a tomar en cuenta para el 2023. Y me gustaría ahora sí que abrir un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy bien, entonces, pues vamos haciendo las preguntas pertinentes al tema para, pues, aprovechar aquí que tenemos a nuestro ponente. ¿Vale? Vamos a ver. Ok. La pregunta es. Una empresa SaaS. Ok. ¿Una empresa SaaS puede tributar como reciclo? Ok. Una empresa SaaS, o sea, SAS, Sociedad Anónima Simplificada, definitivamente sí puede tributar como reciclo. No hay nada que lo limite. El punto es que no es yo no conozco muchas SaaS porque tiene algunas formalidades que a pesar de ser empresas pequeñas, que no rebasen de 5 millones de pesos, hay algunas formalidades no fiscales, sino legales que tienen que cumplir, como compartir sus estatutos a nivel público en la página de Secretaría de Economía, que hacen que luego las personas no quieran tributar en SAS. Más bien, convertirse o crear una persona moral bajo el régimen SAS. Pero sí puede tributar como reciclo. Ok. La siguiente es, ¿su criterio, usted considera que el total de pagos de impuestos es excesiva o adecuada y por qué? A su criterio, ¿usted considera que el total de pagos en impuestos es excesiva o adecuada y por qué? Híjole, es que esta pregunta es completamente subjetiva. Es lo que les comentaba al principio. No podemos decir objetivamente si una empresa paga pocos o paga muchos impuestos, sino que depende de su caso particular. Lo primero que tiene que suceder es que haya una buena contabilidad que refleje información financiera real, porque acuérdense que la contabilidad es el registro de lo que sucede en la vida real. Entonces, si la contabilidad está bien, entonces, pues habrá que pagar los impuestos sobre la contabilidad. Oye, ¿es mucho o poco? Es como les digo, hay que utilizar dos herramientas. Primero, la mentalidad de que quiero pagar lo menos que se pueda. Y segundo, el conocimiento de la ley y dentro del apego del marco jurídico, pagar lo menos que pueda. Pero definitivamente se vale bajarle a los impuestos desde un punto de vista o bajo un apegado a derecho y lo menos que se pueda. Una cosa que sí me pasa día con día es el tema del IVA. O sea, a todas las empresas les duele pagar IVA. Y dicen, es que tengo que pagar mucho IVA. Pues dale gracias a Dios, porque el IVA tú se lo cobraste a los clientes. Y si tienes mucho IVA que pagarle al SAT, entonces quiere decir que tuviste muchas ventas y muchas ventas cobradas. Por lo tanto, el IVA no es un dinero de la empresa y tiene que tener una formación correcta cada empresa. Ya es un tema de evolución y de educación y de cultura empresarial, de que no se gasten el IVA en otras cosas que no sean más que pagar el IVA al SAT, ¿sí? Y nada de andar pagando a proveedores al último día del mes, porque en lugar de pagar la partecita del IVA, tengo que pagar toda la factura. Y entonces resulta contraproducente, ¿sí? Muchos contadores, muchas empresas tienen hoy día una práctica de el último, penúltimo día del mes, pago proveedores para efectos de bajar el IVA y que el día 17 del mes siguiente ya no tenga que pagar tanto IVA. Pues te tengo noticias, esa no es una buena planeación fiscal. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar el 16% el día 17 del mes siguiente,
Ya lo pagaste, no al SAT, al proveedor, y no nada más pagaste el 16, pagaste 116% de la factura completa. Financieramente, eso no es bueno. La siguiente es, maravillosa ponencia y súper bien explicado. Mi pregunta, ¿las personas físicas también deberán cumplir con la facturación 4.0? Así es. Así es. Que yo recuerde, no hay ninguna excepción. Por ahí arriba quedó una pendiente. Dice, ¿qué beneficios de Rosa Tirado? ¿Qué beneficios tiene el régimen de personas físicas simplificado? Pues brevemente ya comentamos que persona física, régimen simplificado, régimen RECICO, régimen simplificado de confianza, es un paraíso fiscal, porque no necesito facturas, por lo menos para efectos del ISR, facturas deducibles. Sí las necesito para el IVA acreditable, definitivamente. No es que diga que no haya que tener cuidado con estar pidiendo facturas de gastos. Sí, sí hay que tener cuidado. Nada más que el RECICO es muy sencillo de calcular y aparte tiene una tasa de ISR muy bajita y eso lo hace muy atractivo. Eso es lo más atractivo del RECICO. Luego, muchas gracias por el comentario de que estuvo bien la ponencia. Dice, en el caso de recibos de nómina, los cuales son CFDI, también serán la validación del nombre. Pues según yo sí, ¿no? O sea, prácticamente todos. Y adicional validación de su régimen. Esto y adicional validación del régimen. Sí, así es. En estricta teoría, el SAT no dejaría timbrar si el nombre no está correcto y el régimen no está correcto. De hecho, por ejemplo, bueno, no, eso no lo hice yo, eso un amigo me hizo, yo intenté facturar en SAMS, le puse un régimen que no era el mío y sí me dejó facturar. Dije, pues no sé cómo, pero lo dejo, pero digamos, está viendo ese tipo todavía de cuestiones de maduración, porque no todas las facturas, hay algunas facturas que nosotros las hacemos. Si vamos a la papelería o al Office Max o al Office Depot y demás, uno puede autofacturar. En estricta teoría, no se pudiera permitir timbrar si los datos no están correctos. ¿Por qué? Porque aunque sean temas de segundos, de 1, 2, 3 segundos, pero en estricta teoría, el SAT sí valida toda la información contenida en el XML. Esto porque en la práctica adicional, en la práctica de su RFC, pero no están dados de alta como sueldos y salarios. Algunos se dieron de alta sin obligaciones fiscales. Híjole, todo el tema de la nómina sí es un rollo con muchos aspectos a considerar. Dentro del sector agrícola, la devolución de IVA está integrado con la devolución del IEPS. La devolución de IVA está integrado con la devolución de IEPS. ¿Se solicita en conjunto o por separado? No, pues por separado. O sea, son cosas distintas. ¿Sí? Luego dice, si estoy en el régimen de RECICO persona física y me quiero cambiar a persona física que debe proceder al siguiente mes, ¿hay algún problema en que no termine el año en RECICO? No, no hay ningún problema. Te puedes cambiar en el momento en que quieras. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de persona física con actividad empresarial y el RECICO? Como ya lo comenté, principalmente son dos. En RECICO no se necesitan deducciones si la tasa es muy bajita, y en régimen actividad empresarial, pues es tradicional el cálculo, ingresos cobrados menos deducciones pagadas, y a la utilidad se le aplica la tasa que conocemos de personas físicas. Al tramitar con RECICO tienes que hacer doble declaración para incluir el IVA. Al tramitar con RECICO tienes que hacer doble declaración para incluir el IVA. Te refiero a la declaración que está en el portal nuevo y en el portal anterior. El IVA está en el portal anterior y el IVA está en el portal nuevo. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta que no sé si tiene que ver con que dice, al tramitar con RECICO tienes que hacer doble declaración para incluir el IVA. Pues ya ven que, bueno, algo que se me olvidó comentar, pero también los contadores estamos viviendo una pesadilla porque el portal de declaraciones del SAT está dividido en dos.
el viejo portal y el nuevo portal. Entonces hay algunas obligaciones que están en uno y otras obligaciones que están en el otro. Entonces hay que estarle buscando, porque lo que también he podido identificar es que depende del tipo de contribuyente que está presentando la declaración. Encontramos las obligaciones en uno o en el otro portal. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿el IEPS es un impuesto sobre otros impuestos que estamos pagando por los servicios? Así es. El IEPS de manera general es impuesto sobre impuesto. Es decir, la gasolina. La gasolina tiene IVA y a la cantidad masiva se le calcula el IEPS. Pero sin querer entrar en mucho detalle, hay dos IEPS. El IEPS 1 y el IEPS 2. Solo uno de ellos es IVA, contempla la propia ley de manera directa que para calcular ese segundo IEPS sea antes de IVA. Pero de manera general es impuesto sobre impuesto. Ahora, hay otros actos que causan IEPS que no es IVA sobre, que no incluye el IVA como los alimentos. Es decir, el alimento chatarra que me cuesta 100 pesos, me va a costar 100 pesos más 8 pesos de IEPS, pero no lleva IVA. El IVA sigue siendo el 0% porque sigue siendo alimento. No quiere decir, otras personas piensan, oye, entonces el alimento chatarra ya va al 16% de IVA y adicionalmente el 8% del IEPS, y la respuesta es no. Sigue siendo alimento, sigue siendo al 0% por IVA, y para el tema del IEPS, ese sí graba al 8%. Siguiente pregunta, ¿puede cambiar de régimen empresarial a reciclo en el mismo año? Sí, sí se puede. En cualquier momento. De hecho, esa era una de las cosas que pues, la redacción, como les digo, era nuevo para todos, y al principio del 2022 mucha gente decía, no, pues es que si empezaste con régimen general no puedes cambiar en el año. La realidad es que no había nada y no hay nada que te lo impida, y el sistema del SAT sí lo permite. ¿En qué régimen conviene estar una persona dedicada a la agricultura? ¿Reciclo o empresarial? Pues depende, pero es decir, insisto, depende, hay que ver los números y los montos y demás. Si es una persona, no dice si es física o moral, quiero pensar que es reciclo o empresarial, pues es física. Si rebasa de 3,5 millones, no puede estar en reciclo. Entonces, pero se tiene que ver caso por caso. Tengo una microempresa por registrar. ¿Entra en reciclo? Sí. Sí es la respuesta genérica, con algunos asegúnes. ¿Por qué? Porque hablar de microempresa, quiero entender que estamos hablando de que acabo de constituir una persona moral. Y uno de los requisitos también es que los accionistas de esa empresa no sean, de que los accionistas de esa empresa no sean accionistas de otras empresas, porque si no, el SAT no lo va a rechazar. Ay Dios, ya no me pude bajar. ¿Esta ya la vi? Sí, ¿Afecta de alguna manera el estar cambiando de régimen? No, es decir, no es que le levante polvo al SAT o algo por el estilo, pues no afecta. Simplemente hay que hacer una buena planeación fiscal, o sea, no es lo ideal estar cambiando de un lado al otro, pero si eventualmente necesito hacerlo para menor pago de impuestos, lo puedo hacer. Si pasas en reciclo persona moral, los 35, ¿tiene que cambiarse inmediatamente o hasta el año posterior? Mi opinión es que es hasta el año siguiente. Es decir, las reglas de los transitorios y de la propia ley del impuesto sobre la renta, hablando de moral específicamente, no me dice que me cambie al mes siguiente a régimen general. No me dice que en 2022 voy a tributar hasta el día de hoy como reciclo y al mes siguiente como moral, como régimen general. Eso no dice. Dice expresamente que me voy a cambiar al régimen general hasta el 2023. Por lo tanto, lo lógico es entender que todo 2022 termino como reciclo. Pues excelentes aportaciones. Muchísimas gracias también a todos los que se están pues atreviendo a participar, a poner sus dudas aquí en el chat para poder estarlas resolviendo.
Y a continuación, pues como hemos estado haciéndolo con todos los conferencistas, vamos a otorgar un reconocimiento y este va a ser por parte de Guillermo Hernández, ¿vale? Entonces, en un momentito vamos a estar entregando este bonito reconocimiento. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues, como siempre, un gusto tener aquí a Luis Gómez Chávez como expositor, compartiendo su amplia experiencia. Un gusto tenerlo aquí en Mazatlán, en la tierra que lo vio nacer. El Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa otorga el reconocimiento al contador público y máster en impuestos Luis Gómez Chávez por su excelente participación como conferencista en el tema reforma fiscal. Okay. Luis, te hacemos entrega de este reconocimiento. Espero sea de tu agrado. ¿Qué más? Que algo emblemático de Mazatlán. Ya lo quebré por las... La emoción. Te lo vamos a pegar. Pues muchas gracias a todos por la oportunidad y de verdad los vuelvo a felicitar por este foro y este esfuerzo de aprendizaje. Créanme que no es fácil y me da muchísimo gusto que existe este foro tan voluminoso. No sé si por ahí hay alguna última pregunta, creo que alguien quería preguntar algo. Buenas tardes, Lorenzo. Sí, adelante, sí, Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta sobre reciclo persona moral. En 2021, persona moral no sobrepasó los 35 millones, pues en enero de este año el SAT me cambió automáticamente. Pero yo, por propia decisión, decidí regresarme al régimen general de ley el mismo enero. Yo había leído de que puedo regresar a reciclo solamente si me salí por si rebasé los 35 millones. Pero si me salí por decisión propia, así sin haber pasado los 35 millones, tengo entendido que ya no puedo volver a regresar a reciclo. Entonces, yo me cambié a régimen general en enero de este año, pero me gustaría regresar a reciclo en el año que viene. Mi pregunta es si el SAT me va a dejar volver a hacer ese cambio de régimen general a régimen simplificado de confianza. Okay. Si no pasa los 35 millones. Te comento brevemente por tema de tiempo, pero el tema que comentas es de que la práctica debe de poder permitir que suceda lo que dice la teoría. Y ojo, y algo que tenemos que tomar muy en cuenta, el reciclo persona física es opcional, el reciclo persona moral no es opcional. Otra locura que sucedió con esto del reciclo, o sea, una absurdez técnica, es que se supone que el reciclo está dentro del capítulo de los estímulos fiscales, es el título, creo que es el 7º, de la ley del ISR. Pues los estímulos fiscales, por su naturaleza, deberían ser opcionales, pero no, en reciclo persona moral es obligatorio. Fíjense bien cómo dicen en reciclo moral y dicen o estarán obligados o deberán tributar en reciclo. Entonces, ojo, no depende de si quisiste, si no quisiste, si te cambió automáticamente, si no te cambió automáticamente. A ver, ¿cuál es el deber ser? Se tiene que analizar a conciencia los ingresos y la situación concreta de los accionistas y demás de cada empresa para definir, con independencia de lo que haya hecho el SAT en su sistema, cuál es el deber ser de esa empresa y actuar en consecuencia, tanto para 2022 como para 2023. Ok. Muchas gracias. De nada, mucho gusto. Bueno, pues les agradezco nuevamente y estamos en comunicación. Estoy a sus órdenes.
Listo, muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas del día de hoy. A continuación, sí tenemos otra conferencia más, va a empezar a las 12:15 y en este momento me gustaría estar regalando algunos otros libros. Entonces, la dinámica siguiente va a ser, me gustaría escuchar a 3 personitas que nos den sus comentarios. ¿Les parece? Levantando la mano aquí en la reacción, les vamos a dar la oportunidad de platicar aquí con nosotros de qué les ha parecido la conferencia para estarse ganando el libro que ayer Luigi nos dio para regalarles. Muy bien, entonces ya tenemos algunas manitas levantadas. Voy a darle acceso para que puedan participar, ¿sale? Para que nos comenten qué les han estado pareciendo todas estas conferencias. En primer lugar tenemos a José Ángel Sandoval Bonilla. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas pues tardes. primero que nada, yo soy estudiante, soy estudiante de marketing y la verdad que estos temas son algo que creo que todos los de el área de administración, contabilidad y todo eso deberíamos de saber. Y son temas que posiblemente en la escuela no se vean tan a fondo como debería de verse, o sea, como por ejemplo la última esta del SAT. Se me hace bastante importante porque todos deberíamos de saber cómo funciona o qué es lo que nos pide el SAT en específico, pues, porque a veces escuchamos SAT y ya tenemos miedo. O por ejemplo, la vez que estaban pidiendo la carta de constancia fiscal y todo eso, todo el revuelo que se hizo y el conocer cómo funciona realmente, la verdad se me hace bastante interesante. Muchísimas gracias, José Ángel, por tu aporte. Ahora vamos con otro participante, Brian Alexis Martínez. Buenas tardes, Brian Alexis. ¿Está por aquí? Sobre otro. Vamos por Julia Morales. ¿Me escucho? Buenos días, buenas tardes, ya son tardes. No sé si me escucho. No me arranca por ahora, pues voy a intentarla ya. Creo que Sí ya me escucho. apareció Brian, pero vamos a dejar a Julia, ¿te parece, Brian? Y en un momentito activo tu micrófono, ¿te parece? Perfecto, gracias. Muy bien. Dime, Julia, ¿qué te ha parecido? Sí, muy buenas tardes. Mira, mi nombre es Julia Morales, soy estudiante de la FASEA. Pues creo que son temas muy importantes que han abordado desde el día de ayer, porque como comentó esta muchacha Sara, hay muchas cosas que no conocíamos de lo que es la criptomoneda. También hay temas muy importantes que nos comentó ayer el otro expositor de cómo ser liderazgos, porque hay cosas que no conocemos y que a veces en la escuela no profundizamos mucho por cuestiones de tiempo, ¿no? Más que nada es por cuestiones de tiempo y nos enseña a que debemos de darnos a respetar como personas porque en algún momento debemos de tener un cargo, ¿no? Y eso nos da
Bueno, a mí por experiencia propia me dio a ver otro tipo de cómo enfocarme hacia mis compañeros y dentro de mi área de trabajo. Y ahorita pues las conferencias de ahorita son muy buenas. Hay cosas que no sabía. Es la primera vez que yo entro a un congreso. No tenía imaginación de qué tan profundo eran los temas que se hablaban aquí pues en este congreso, porque pues sí escuchaba los congresos y yo me imaginaba que eran diferentes, pues nunca me imaginé que fueran muy profundos los temas a abordar en la vida que estamos llevando, ¿no? Como dicen, la ciencia está avanzando y eso nos debe de poner a actualizar, ¿no? Debemos de irnos actualizando junto con ella porque si no nos actualizamos, nos vamos quedando atrás. Y pues como estudiantes debemos de ir avanzando y conociendo todos los sistemas que se están dando a conocer para estar al día, más que nada. Y sobre el SAT, yo creo que es muy importante, como comentó mi otro compañero, es importante saber qué es el SAT porque nosotros, la mayoría, somos empleados, somos trabajadores y percibimos un sueldo. Y a veces no sabemos por qué nos quitan tantos impuestos, por qué cobran tanto IVA cuando compramos algo. Al menos ya vamos a tener un margen de conocimiento de a lo que se refiere el SAT. Y también pues ya no vamos a batallar tanto en saber por qué este año me quitaron más impuestos que el año pasado. Y creo que es un tema importante que aparte de lo que nos están enfocando aquí los expositores, pues no nomás quedarnos con eso, ¿no? Investigar nosotros mismos también y seguir a los expositores porque si tenemos alguna duda, ellos con su experiencia y con su conocimiento pienso que nos van a ayudar más adelante a solucionar ese problema o esa duda que tenemos con ellos más que nada de que todos los temas que han abordado son muy importantes. Y pues muchas gracias por la invitación, son muy excelentes y creo que nos van a dejar muchas experiencias y conocimientos, ¿no? En mi parte me van a dejar más conocimientos de lo que no sabía, pues eso es todo. Excelente, Julia, muchísimas gracias por tu aporte. Y por último, Brian Alexis, nada más que ahorita ya tenemos bien medito el tiempo, me gustaría que fueras breve, pero muy conciso. Compártenos, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Cómo te has sentido con estas conferencias? Realmente me siento muy bien, me ha abierto los ojos por cuestiones que, como dijeran mis compañeros de Zoom, no nos explican muy a fondo en la escuela. Entonces, todo lo que tenga que ver con el SAT, con impuestos, son cosas que se ven día a día y tanto como el liderazgo, hay cosas que día con día tenemos que tomar decisiones sumamente importantes para nosotros y qué más a poder apoyar a las personas que se encuentran a su alrededor. De ahí el mérito del liderazgo, como comentó nuestro aconsejador del día de ayer. Excelente, Brian. Muchísimas gracias por tu comentario. Y pues sí, claro, tenemos mucha información aquí que más darles. A continuación vamos a seguir con otra conferencia muy importante. Y pues me da muchísimo gusto que a todos les haya agradado bastante cómo vamos hasta aquí. ¿Vale? Entonces vamos a dar inicio. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra siguiente conferencia. Antes de esto, me gustaría hacerles un recordatorio.
La inteligencia consiste no solo en el conocimiento adquirido, sino también en la destreza de aplicarlos en la práctica. Vamos a pasar pues con la siguiente ponencia denominada Capitalismo, por el doctor René Martín Torres Fragoso, actual director general y presidente del Consejo de Administración de Compaq, empresa líder en el sector de software empresarial en México. El doctor René Martín Torres Fragoso es uno de los precursores de la industria del software en México. Durante 20